Lo ocurrido con Jessica Bueno en ese señalado viernes no fue simplemente una intervención más, sino una especie de desahogo público cargado de matices, reproches acumulados y revelaciones que, por el contexto en el que se produjeron, adquirieron un peso todavía mayor. En un día que ya de por sí tenía un significado especial para ella, terminó abriendo una puerta a recuerdos que permanecían guardados, sacando a la luz episodios que involucran directamente tanto a Anabel Pantoja como a Kiko Rivera, y que han provocado una fuerte reacción en quienes han seguido su testimonio. Lejos de limitarse a comentarios superficiales, Jessica dibujó un retrato bastante crítico de Kiko, al que describe como una persona con un ego desmedido, alguien que, según sus palabras, llegó a comportarse como si estuviera por encima del resto. En su relato, se percibe una sensación de hartazgo, especialmente al recordar cómo él habría menospreciado el valor de las mujeres, insinuando que sin su figura o su apellido, los demás no tendrían relevancia alguna. Esa percepción resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que, según explica, él mismo ha acusado repetidamente a otros de beneficiarse de su condición, cuando, en su opinión, es precisamente él quien más ha sabido explotar ese legado. En medio de esta reconstrucción del pasado, Jessica quiso dejar algo muy claro. Nunca fue una persona dependiente. Durante el tiempo que compartieron, asegura que su actividad profesional era constante y bien remunerada. Venía de participar en programas de gran audiencia, realizaba apariciones públicas, sesiones fotográficas y colaboraciones que, en aquel momento, tenían una compensación económica considerable. De hecho, insiste en que no solo se sostenía por sí misma, sino que también contribuía activamente a los gastos de la relación, llegando incluso a invertir gran parte de sus ingresos en planes compartidos, regalos y caprichos que, según recuerda, eran habituales entre ambos. Este punto es especialmente relevante porque desmonta una de las acusaciones que, según ella, se repiten con el paso del tiempo. La idea de que las mujeres que han pasado por la vida de Kiko lo hacían por interés económico. Jessica no solo lo niega, sino que le da la vuelta al argumento, sugiriendo que ese discurso podría ser una forma de justificar ciertas actitudes o de proyectar responsabilidades hacia los demás. A medida que avanza su testimonio, emerge una reflexión más amplia sobre un patrón de comportamiento. Según explica, todo comienza de manera positiva, con una relación que aparentemente funciona, pero que con el tiempo se va deteriorando hasta desembocar en reproches constantes relacionados con el dinero. Es en ese punto donde, siempre según su versión, aparecen los calificativos despectivos, las acusaciones y una narrativa en la que las mujeres terminan siendo señaladas como oportunistas. Una dinámica que, vista en conjunto, deja entrever una contradicción difícil de ignorar. También hubo espacio para recordar etapas complicadas en el ámbito económico. Jessica relata que, pese a que Kiko empezaba a abrirse camino en el mundo de la música y trabajaba como DJ, llegó un momento en el que sus ingresos no fueron gestionados de la mejor manera. Según ella, esa falta de control terminó pasándole factura, hasta el punto de quedarse prácticamente sin recursos. En ese contexto, asegura que intentó aconsejarle, frenando gastos innecesarios y tratando de aportar una visión más prudente, aunque sus advertencias no siempre eran bien recibidas. Sin embargo, si hay un episodio que ha generado verdadera conmoción es el que sitúa el foco en el nacimiento de su hijo. Un momento que, en teoría, debería haber estado marcado exclusivamente por la emoción y la felicidad, pero que terminó envuelto en tensión, discusiones y decisiones difíciles de entender desde fuera. Jessica explica que su intención desde el principio era vivir ese instante de forma íntima, acompañada únicamente por el padre del bebé, sin presencia de terceros que pudieran alterar la tranquilidad del momento. Sin embargo, aquel planteamiento inicial, que partía de la idea de vivir un momento íntimo, controlado y emocionalmente protegido, comenzó a resquebrajarse por una suma de circunstancias que, poco a poco, fueron alterando por completo el ambiente. Nada ocurrió de forma aislada, sino que todo se fue encadenando hasta generar una tensión difícil de contener. Uno de los detonantes más evidentes fue la inesperada aparición de información en televisión por parte de Anabel Pantoja, quien, sin contar con la aprobación de Jessica, habría hecho públicos detalles que pertenecían exclusivamente al ámbito privado. No se trataba de algo superficial, sino de aspectos profundamente personales, el sexo del bebé, el nombre elegido e incluso ciertas circunstancias relacionadas con el parto.
Esa exposición, que para muchos podría parecer anecdótica dentro del mundo mediático, para Jessica supuso una invasión clara de un momento que consideraba suyo, generándole una sensación de incomodidad, vulnerabilidad y pérdida de control en un instante especialmente delicado. Lo verdaderamente llamativo es que esa situación no quedó como un hecho aislado, sino que terminó siendo el preludio de un conflicto aún mayor. Apenas unas horas después, en un contexto completamente distinto y mucho más íntimo, su propio hermano se presentó en el hospital con la única intención de conocer al recién nacido. Lejos de cualquier interés mediático o económico, su gesto fue el de cualquier familiar: acercarse, compartir el momento y guardar un recuerdo. En ese contexto, tomó una fotografía con su sobrino, una imagen cargada de significado personal, sin más pretensión que conservarla en el ámbito privado. Pero lo que debería haber sido un instante natural y entrañable se transformó en el epicentro de una discusión inesperada cuando se le exigió que eliminara dicha fotografía. Esa petición, en contraste directo con la difusión pública que había tenido lugar horas antes, resultó para Jessica completamente incoherente, difícil de comprender y, sobre todo, profundamente injusta. Fue precisamente esa contradicción la que terminó desbordando la situación. Jessica, aún bajo el impacto físico y emocional del parto, un momento en el que cualquier persona se encuentra especialmente sensible, vulnerable y necesitada de calma, decidió no permanecer en silencio. En lugar de aceptar la imposición, reaccionó defendiendo con firmeza a su hermano y reivindicando su papel como madre, dejando claro que era ella quien debía tener la última palabra sobre ese tipo de decisiones. No solo cuestionó la prohibición en sí, sino también el doble rasero que se estaba aplicando: permitir una difusión masiva en televisión, al mismo tiempo censurar un recuerdo familiar completamente íntimo. Esa postura, lejos de apaciguar el ambiente, actuó como chispa definitiva para un enfrentamiento que escaló rápidamente. A partir de ese punto, la situación se tornó aún más tensa. Según su versión, la discusión no encontró un espacio para el entendimiento ni para la calma, sino que derivó en una reacción drástica por parte de Kiko Rivera. En lugar de reconducir el conflicto o permanecer al lado de Jessica en un momento que, por su naturaleza, requería apoyo y estabilidad, optó por marcharse del hospital. Esa decisión, tomada en pleno contexto emocional y en un día tan significativo, dejó a Jessica sola con su hijo recién nacido, enfrentándose a una mezcla de sentimientos que iban desde la incredulidad hasta la decepción más profunda. La imagen que se desprende de este episodio resulta especialmente impactante. Una madre que acaba de dar a luz, atravesando uno de los momentos más trascendentales de su vida, sin el acompañamiento que esperaba y en medio de un conflicto que nunca debió producirse. Es precisamente esa escena la que ha generado mayor reacción entre quienes han conocido el relato, ya que trasciende lo mediático y conecta directamente con una dimensión emocional difícil de ignorar. Por si fuera poco, todo este entramado no se limitaba únicamente a lo personal o lo familiar. De fondo, y casi como una capa adicional que contribuía a la tensión general, aparecía la posibilidad de una operación mediática vinculada al nacimiento. Jessica deja entrever que existieron conversaciones relacionadas con la venta de una exclusiva, una práctica habitual en determinados entornos, pero que en este caso nunca llegó a concretarse. No obstante, el simple hecho de que se estuviera valorando esa opción ya introducía un elemento de presión adicional, especialmente en lo que respecta a la gestión de la imagen, la información y, sobre todo, el reparto económico. Las discrepancias en torno a cómo abordar ese posible acuerdo, tanto con agentes externos como dentro del propio círculo cercano, habrían contribuido a alimentar aún más las fricciones. Diferencias de criterio, expectativas económicas y decisiones no compartidas terminaron configurando un escenario en el que lo emocional y lo material se entrelazaban de forma peligrosa, dificultando cualquier intento de equilibrio. En conjunto, lo que emerge del testimonio de Jessica es mucho más que una simple anécdota. Se trata de una reconstrucción detallada de un episodio en el que convergen múltiples factores: la exposición mediática, los conflictos familiares, las tensiones económicas, sobre todo, la fragilidad de un momento vital que debería haber estado protegido de cualquier interferencia. Su relato no solo aporta datos concretos, sino que también transmite una carga emocional evidente, dibujando una realidad compleja que invita a reflexionar sobre los límites entre lo público y lo privado, especialmente cuando están en juego experiencias tan íntimas como el nacimiento de un hijo.